Hermanos, hoy un día especial, primer domingo después de muchos años en lo que fue nuestra iglesia, ¿cierto? Aquí cerca. Pero también sabemos que la iglesia no son paredes, la iglesia somos nosotros, es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y hoy día quiero predicarles y hablarles de un texto que lo hemos leído, lo hemos estudiado y lo quiero profundizar nuevamente, que está en Efesios capítulo 4, vamos a leer los primeros 6 versículos, ¿ya? La carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, que habla de la unidad, habla de los dones y habla de el crecimiento. Dice así, Pablo escribe: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Yo creo que todos aquí los que estamos presentes sabemos la importancia que tiene la unidad dentro de la iglesia. Es muy importante, es fundamental. Y todos los que hemos tenido la bendición de estar en esta comunión de iglesia, que la llamamos muchas veces, ¿cierto?, la koinonía, ¿cierto? Koinonía, que significa justamente comunión, significa compañerismo, significa participación en conjunto y compartir. Y sabemos que es agradable, pero también sabemos que es necesaria. Pero al mismo tiempo, tenemos que como iglesia siempre preguntarnos sinceramente cuán difícil es esta koinonía, esta comunión justamente dentro de la iglesia. ¿Se han preguntado por qué la unidad de la iglesia a veces es tan difícil? En mi vida me ha tocado participar de muchos procesos difíciles dentro de las iglesias, de separaciones, de miembros que se van, pastores afectados. Me ha visto ver amigos que deciden unilateralmente apartarse de Cristo, familia también. Y digo unilateralmente, ¿por qué digo esta palabra? Porque Cristo nunca abandona a los suyos. Esta historia la han escuchado infinitas veces y la quise repetir hoy día porque es un día especial que salimos de un lugar para estar aquí, para proyectarnos en otro. Pero esta iglesia nace en oración, porque justamente hacía falta congregarse, hacía falta comunión, hacía falta esta koinonía. Y este lugar donde se formó esta iglesia era un lugar justamente para sufrir muchas veces, también alegrarse, pero por sobre todo adorar al Dios de la creación. Parte con una oración esta iglesia, con la esperanza de que existiera un lugar donde congregarnos para adorar a Dios. Y esa promesa se ha cumplido, les quiero decir, todos los domingos desde que partió esta iglesia. No ha habido domingo donde no nos hemos podido reunir para adorar al Señor, y no ha habido domingo donde no hayamos tenido un lugar para hacerlo. Así surge Cristo mi Salvador, nuestra iglesia. ¿Por qué es importante escuchar los inicios? Porque fue justamente la necesidad de unidad es porque nace esta iglesia, donde nos podemos apoyar tanto en espíritu, pero para la gloria de Dios, no para la nuestra. En el libro de Efesios, esta carta fue escrita más o menos 60 años después de la muerte de Cristo, mientras Pablo estaba preso en Roma. Ahora, por mucho que haya sido Roma, la gran capital, ¿cierto?, del imperio, imagínense lo que tiene que haber sido una cárcel en aquel entonces, 2000 años atrás. Tiene que haber sido muy miserable. ¿Y qué hace Pablo a Éfesos? Hace esta carta, les escribe, y Éfesos era una ciudad muy importante en aquella época, específicamente en Asia.
si queremos llevarlo hoy día, Turquía, en ese sector mediterráneo, hacia el este. Y en ese lugar, Éfeso se encontraba muchas cosas paganas. Por ejemplo, estaba el templo de Artemisa, diosa de la casa, también era la diosa de los nacimientos, aliviaba enfermedades de las mujeres, y por ende era una diosa venerada. Entonces, ¿qué hace Pablo a esta ciudad? Le dice que tiene que estar en unidad, a una ciudad que está plagada de cultos paganos. Efesios también era una ciudad de un gran centro político, pero también era un gran centro económico. Entonces Pablo, en esta cárcel miserable, como se la podemos imaginar, envía esta carta, y yo solamente puedo pensar cuánto tiene que haber anhelado en ese momento Pablo estar reunido con sus hermanos para soportar justamente el momento difícil y complejo que estaba viviendo en aquel minuto. El libro de Efesios se puede dividir en dos partes. Una en donde habla de lo que Dios ha realizado por nosotros, pero hay una segunda que cómo tenemos nosotros como iglesia en Cristo vivir, que es unidos. Efesios como ciudad atravesaba una amplia diversidad cultural por este centro político y económico que le estaba contando, por lo que la iglesia estaba conformada también entonces por judíos, pero también por gentiles. Y por supuesto, esto hacía que había diferencias fuertes culturales dentro de la iglesia. Había tensión entre los mismos hermanos dentro de esta iglesia. Y Pablo, entendiendo el momento de la situación, escribe la carta y dice cómo tienen que actuar en unidad. La unidad, hermanos, dentro de la iglesia permite soportar dificultades, tanto internas, pero también permite soportar cuando hayan presiones y amenazas del exterior. Entonces, habiéndoles dicho todo esto, el título que yo quiero ocupar para esta prédica es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Si vamos al versículo 1 y 3, nuestro primer punto lo vamos a llamar unidad en espíritu. Como mencioné anteriormente, no es fácil estar unidos. De verdad que no lo es. Y dentro de una misma familia es difícil incluso estar unidos. Pero imagínense cuánto más difícil puede ser en una iglesia donde al parecer, aparentemente, no nos conocemos tanto y empezamos a conocernos menos tal vez cuando ésta crece y cuando cambia de lugar, por ejemplo. Pero qué alegría que la iglesia crezca. Qué alegría que la casa del Señor crezca y llegue gente nueva. Cuando ustedes se ven entre ustedes, hermanos, hay un vínculo que es más importante y que los ata de manera tal que es más grande que incluso el sanguíneo que ustedes pueden tener dentro de su propia familia. Porque a nosotros nos ata un vínculo que es espiritual. Y es un vínculo que el Señor pagó con sangre que es más poderosa que la nuestra. Es mucho más importante que nuestro apellido, que de dónde viene nuestra familia, quiénes somos, porque es la sangre de Jesucristo. Y por eso nosotros, hermanos, en Cristo, tenemos una unión que no solo es terrenal, sino que es eterna. Y esta unidad fue pagada con un precio altísimo, que incluyó el derramamiento de sangre bendita. Por eso, por ejemplo, con mis padres, antes de tener esta relación padre-hijo, somos primeros y más importante aún con mis propios padres hermanos en Cristo. Con mi señora, que somos solo una carne, somos primero y eternamente hermanos en Cristo. Ahora, que somos todos hermanos en Cristo y para siempre, uno puede pensar que esto sí o sí ahora va a hacer que nuestra relación sea más fácil dentro de la iglesia. Y lamentablemente, muchas veces hay situaciones muy tristes donde la relación entre hermanos en Cristo, incluso buscando y anhelando esta unidad, es destruida. Hermanos en la iglesia que luchan entre sí, hablan mal del otro, mienten sobre otros e incluso estafan y roban a otros. Entonces el ser cristiano debiese hacernos distintos. Pero lamentablemente muchas veces no ocurre esto y permitimos que esto ocurra porque el pecado inunda a veces nuestra iglesia y nos separa de lo que realmente importa. Abrazamos al mundo previo a Dios.
Miremos el versículo primero, dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Pablo, físicamente preso, dice que aparte de esta situación particular que está viviendo, él también está preso en el Señor. Y cuando dice esta frase, ¿qué está haciendo? Le está bajando el perfil o la importancia a su prisión física. Y no solo eso, sino que le atribuye a que está en esta situación por seguir el llamado de Dios. Esa es la causa por la cual Pablo está preso. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Nos llama, nos exhorta a que caminemos dignos del llamado que todos tenemos. No nos impone algo, sino más bien nos invita con fuerza y amor. Y la pregunta es, ¿qué llamado tenemos? Nosotros fuimos llamados para ser santos. Fuimos rescatados por gracia y que ahora pertenecemos a Cristo de manera individual, porque la salvación es individual, pero también de manera colectiva, donde nos apoyamos y levantamos en momentos de dificultad. Esta iglesia está llamada en su conjunto, por seres individuales. El versículo 2 sigue y dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Hace referencia a cómo tiene que ser este llamado. Caminos alegres, seguros en el Señor, pero con humildad de no sentirnos superiores a nadie. Porque ustedes podrán imaginar que en el mundo caminar o andar por la vía humilde puede ser mal visto, incluso. Pero la vida cristiana comienza entendiendo que no soy yo por mí mismo capaz de ser salvo, sino que reconocemos que necesitamos de la gracia del Señor. Al mismo tiempo debemos entender que necesitamos apoyarnos entre hermanos para nuestro crecimiento y también para nuestro soporte. Avanzamos el versículo 3 y dice: procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese que no dice crear o generar la unidad, dice expresamente guardar la unidad del Espíritu. Esta unidad no la hacen ustedes. No crean o piensen por un segundo que nosotros, por nuestros medios, somos capaces de generar este vínculo que une a la iglesia. Esta unidad solamente la puede entregar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea esta unidad dentro de la iglesia para que cada uno de ustedes, con los dones que cada uno de ustedes posee, donde cada uno tiene al menos un don, ustedes con esos mismos dones nos podamos unir en un solo cuerpo, que es su iglesia. Este cuerpo que visiblemente es la iglesia del Señor, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad, no solo de guardarla, sino también de protegerla. Ustedes tienen al lado, la persona que tiene al lado, el mandato de proteger también a su hermano de los problemas internos que tiene la iglesia, como también de las amenazas que van a entrar y han entrado a esta iglesia. Ahora, la manera de proteger esta unidad es con el vínculo de la paz. Este lazo que se genera es creado y mantenido por la paz que Cristo nos entregó. Esto es algo muy importante y Pablo nos lo enseña y nos muestra de esta manera, porque esto es prioritario. La paz es de las tantas cosas que unen a la iglesia. El lazo que mantiene unido visiblemente a la iglesia es la paz entre hermanos. Cristo, cuando murió en la cruz, murió por todos, judíos y gentiles. Por ello esta iglesia, al igual que tantas otras, tiene por definición la obligación de activamente buscar no solo la reconciliación, sino que también la estricta obligación de buscar constantemente la unidad, el amor, la armonía y, si es necesario, perdón. Hermanos, esta iglesia está creciendo gracias al Señor. Tenemos muchísimos proyectos y sueños, muchísimos, pero requerimos fuertemente estar unidos en el Señor, buscando su paz, unidad en espíritu. Para nuestro segundo punto, vamos a ver unidad, pero ¿en qué? Unidad en un solo Señor.
Versículos 4 y 5 dicen: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ya les conté cómo partió la iglesia, lo han escuchado varias veces. Ahora, ¿bastaría con tener similitudes de una necesidad de congregarnos y con eso basta? Oye, queremos juntarnos y estar juntos en esta comunión, ¿o faltaría algo que es mucho más profundo que el solo hecho de querer encontrarnos y vernos? Porque nos basta, hermanos, con solo tener el ánimo, nos basta con tener la energía, nos basta con tener el deseo de juntarnos. Tenemos que tener un fundamento que es mucho más sólido, que va a permitir no solo la continuidad, sino que también apuntar a algo que es lo que realmente une a la iglesia, que es un solo Señor, Cristo Jesús. No basta con tener afinidades humanas. Aquí muchos, o la gran mayoría, no todos, ¿cierto? Por ejemplo, somos chilenos, otros son extranjeros, podríamos decir, ¿cierto?, latinoamericanos, hermanos latinoamericanos. Pero esa unidad se rompe fácil. Basta con un comentario acá, un partido de fútbol a veces, y se acaba el amiguismo, se acaba esa comunión, porque es débil esa comunión. Necesitamos algo mucho más profundo, algo mucho más fuerte que nos una, más aún que las cosas que nosotros aparentemente creemos que son. El texto que nos muestra y nos enseña que hay un solo cuerpo, que es Cristo, la cual está compuesto por todo el pueblo de Dios que haya sido redimido, por aquellos creyentes que han nacido de nuevo. Tenemos a nuestro Señor como líder de este cuerpo, pero los demás somos miembros de este. Y aquí no predomina nuestra etnia, color, altura. Aquí lo que predomina y lo que importa es nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, hay un solo cuerpo, pero también hay un solo espíritu. Y es ese espíritu el que da vida a cada creyente en la iglesia. Es el que nos entrega dones, el que nos guía, es el que nos consuela, pero también es el que nos une. Y esta unión que les hablo no se establece aquí en este lugar físico, sino que es una unión espiritual. Donde hay orgullo, donde haya división y aquellos aspectos que separan, significa que no estamos escuchando la guía del Espíritu Santo en nosotros. Porque Él siempre impulsa hacia la unidad que es en Cristo Jesús. También tenemos una sola esperanza. Una misma esperanza que está reflejada en ¿qué? En el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que a través de Él nos entregó la vida eterna. Aquella redención final que veremos a Cristo en la gloria. Entonces tenemos un elemento clave que nos une, que es la cruz. Pero también en el futuro tenemos esa unión, que es la esperanza y la fe. Pero esa fe que es certeza, hermanos, no esa fe que creemos y pensamos que no, es fe que es certeza de que vamos a tener una vida eterna. Todos aquí, sin falta, sin duda, tenemos pruebas. Pero lo increíble y lo magnífico que tiene el cuerpo de Cristo es que juntos podemos gozar en periodos de prueba. El gozo de tener la tranquilidad de que los problemas terrenales son problemas terrenales, que la promesa de la vida eterna no van a existir. Y todo esto, hermanos, se centraliza en un solo Señor, que es Cristo, que es único y irrepetible. Es irreemplazable y también es eterno. Como se pueden imaginar, en la época cuando se escribió esta carta existían muchos señores, que no solo eran reyes, terratenientes, generales, sino también muchos se autonominaban en aquel entonces como enviados de Dios, dioses mismos en la tierra, que tenían, según su parecer, la autoridad máxima de hacer lo que les pareciera, porque eran supuestamente divinos, o sea, falsos profetas. Pero hermanos, solo hay un Señor y es solo a Él a quien le debemos la gloria. Y eso Pablo se los quería transmitir a sus hermanos en Efesios.
Pablo exige a nosotros como iglesia, nos pide obediencia, sometimiento y lealtad, pero solo a Cristo, a la iglesia del Señor. En las iglesias hay autoridades. Hay autoridad dentro de la iglesia. Hoy día no está nuestro pastor, pero nuestro pastor es autoridad dentro de la iglesia. Pero todos nos debemos someter primeramente a la palabra de Cristo. Todos. Y pobre de aquel que intente estar por sobre ella o incluso interpretarla a su manera. Por eso tenemos una fe, y la fe es un don que nos es entregado, y este no es negociable, no es transferible tampoco. No podemos hacer trueque por este don, y tampoco podemos ponerle un precio, porque el don de la fe es un regalo entregado por gracia, por medio del sacrificio único de Cristo en la cruz. Y todo cristiano camina por fe gracias a Cristo. Todos somos salvos gracias a esto. Muchas veces podemos pensar que la fe es una emoción, que es una esperanza, pero yo les quiero decir, hermanos, que la fe cristiana es el conocimiento inequívoco y preciso de que Dios se hizo hombre para venir a la tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la certeza absoluta de que tenemos un Dios todopoderoso, de que por medio de su Hijo Jesús quiso salvar, por medio de su gracia, que teniendo fe somos salvos. Una fe que permite que el ladrón en la cruz, a puertas de su muerte, reconoce en Cristo su Salvador, y ese ladrón hoy nosotros podemos tener la certeza absoluta que se encuentra gozando en la presencia de Cristo, solo por fe. Hablamos de un bautismo también en el versículo 5. Uno solo, porque es un acto que nos identifica públicamente que pertenecemos a Cristo. Entonces esto no es solo un rito donde por medio del agua mágicamente somos ahora todos incorporados a un secretismo. No es eso, sino que es la señal visible y pública de que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y la familia de Dios se encuentra en su iglesia. El bautismo es un acto que no solo me une a Cristo, sino que es una declaración en donde somos unidos a la señal del pacto, la promesa. Es una señal perfecta de cómo Dios nos muestra su gracia. Este bautismo, hermano, no es un logro del creyente, no es un mérito, sino que es una señal de amor de Dios hacia ustedes mismos, su iglesia. Y sí, es necesario solo uno, porque la fidelidad de Dios para con su pueblo es solo una, y esta no cambia jamás. No nos pertenecemos nosotros mismos, sino que somos de aquel que nos llamó a vivir unidos en Él. Entonces tenemos unidad en espíritu, unidad en un solo Señor, y ahora vamos a ver en el tercer punto que somos sostenidos por un solo Padre. Versículo 6 dice: un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. ¿Cuál creen que es la fuente máxima de autoridad? ¿Cuál es la fuente máxima también de unidad? Nuestro Padre Celestial. Aquel que nos ama, aquel que nos cuida, que nos enseña, aquel Padre que no es una cosa efímera que escuchamos su nombre y nos olvidamos, sino que es un Padre real, que quiere relacionarse contigo, quiere relacionarse con nosotros como iglesia, quiere estar con nosotros, con su pueblo, que la iglesia esté adorándolo, que lo esté amando. Y es este Padre que nos escoge. ¿O ustedes creen que hay hijos de primera categoría o de segunda categoría? Que los más altos los quiere más, o los que más ricos los tiene un pedestal superior, o que el más sabio e inteligente lo pondera sobre aquel que no es tan sabio. No. Este Padre nos ama a todos por igual, porque todos tenemos el mismo origen espiritual. Entonces, si todos compartimos al mismo Padre, entramos en la categoría de que todos somos hermanos en Cristo. Y este Padre está sobre todos. Nos enseña la palabra, este Padre está sobre todos. Un Padre que es más poderoso que todos los reyes, es más poderoso que emperadores, presidentes que existen, que existirán o hayan existido. Es un Padre que es controlador y dueño de toda la creación.
Y esto a nosotros como iglesia nos debería generar no solo admiración y temor, sino que debería generar en nosotros tranquilidad, paz. Esa tranquilidad que da cuando entendemos realmente que quien tiene control de nuestras vidas y de lo que la rodea es el Rey de Reyes. Esta iglesia, les cuento hermanos, ha tenido problemas. Pero también les quiero contar que va a tener problemas. Les quiero contar que tenemos problemas presentes también. Por muy unidos que estemos, podemos descansar que Dios la tiene en control. Por ende, está en las mejores manos posibles. Incluso cuando atravesemos nuestros momentos más oscuros. Esta iglesia va a pasar por dificultades, pero tenemos que tener tranquilidad en la dificultad. Eso no significa que se solucione solo el problema, no. Hay que actuar y solucionarlo, pero con la tranquilidad de que Dios está en control. También nos enseña la palabra que dice, y por todos, porque Dios actúa a través de todos sus hijos, no solo de algunos. Dios actúa a través de todos sus hijos, porque podríamos pensar que Dios Todopoderoso controla a todos desde la altura, pero entendemos y sabemos que Dios también nos ocupa a nosotros como herramientas, como su pueblo. ¿Para qué? Para avanzar en sus planes y también en sus propósitos. Dios es un Dios presente y también es un Dios activo. No es un Dios ausente que está en la altura y es inalcanzable para nosotros, sino que está presente hoy mismo, está presente en nuestro ser, está presente en nuestras vidas y nos quiere utilizar como herramientas para su reino. Y ese, hermano, es el privilegio más grande que podemos tener. La unidad de la iglesia, hermanos, no puede ser pasiva, sino que la unidad de la iglesia es un cuerpo vivo y es un cuerpo activo, en donde cada uno de ustedes tiene un rol dentro de este. Y en todos, ya vimos que y por todos, pero también y en todos, porque nuestro Dios habita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. La unidad, hermanos, que tenemos como iglesia no se debe a que estamos todos acá hoy día reunidos, no se debe exclusivamente a eso, sino que es una unidad, como partimos este sermón, es una unidad espiritual. Cada hermano en la fe que tenemos significa que tiene a Dios en su corazón. Y si el Dios de toda la creación se encuentra presente en nuestros corazones, entonces el cuidado y respeto que debemos tener entre todos nosotros es inmenso. Nuestra unidad no solo se basa en lo que creemos, tampoco se basa en lo que nosotros queremos compartir, sino en quién nos sostiene y también quién habita en nosotros. Un solo Dios y Padre que gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y habita en todos. La iglesia no se mantiene unida por afinidades humanas, no se mantiene por templos y paredes, no se mantiene por equipos de música, no se mantiene por pastores. La iglesia se mantiene unida por la presencia viva y activa de Dios entre nosotros.